Ven, están hablando, yo no los escucho. Hola, hola. Profe, bueno, hola. ¿Sí está? Bueno, hola, ¿me Bueno, escuchan? Profe, sí, acuérdense la cámara, por favor. Bueno, nosotros vamos a hablar de las neuralgias y las parálisis faciales. Nuestro grupo está conformado por Estefany Hurtado Méndez, Wendy Arboleda, Yuli Zuluaga y Valeria Chica, quienes habla. listo, vale. Bueno, yo les voy a hablar la primera parte de la neuralgia del trigémino, que es la neuralgia del trigémino, es un trastorno caracterizado por brotes de dolor facial lancinante, de inicio y terminación abrupta, el cual ocurre en una o más divisiones del nervio del trigémino. Esta es un trastorno de dolor neuropático crónico. Este trastorno está asociado a muy mala calidad de vida e incluso es suicidio en casos más graves. Esta enfermedad, es llamada como la enfermedad del suicida. Siguiente. Para entrar más en detalle, debemos tener claro que la neuralgia del trigémino se basa en 3 episodios de dolor facial en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino y que cumpla con al menos 3 de las siguientes características, como lo es ataque de dolor paroxístico recurrente de duración de pocos segundos a máximo 2 minutos, intensidad severa, característica lancinante, shock eléctrico o disparo, precipitación por estímulos inocuos. Igual cada una de estas características se va a explicar más adelante cuando ya les hable de la clínica de esta patología. Siguiente. Listo. La epidemiología. La neuralgia del trigémino es una de las principales causas de dolor facial junto con la cefalea en racismo. Tiene una incidencia estimada de 4.3 por 100.000 habitantes, pero aumenta con la edad y llega a 25 por 100.000 habitantes en mayores de 80 años. Esta suele presentarse en mayores de 40 años, pero hay un tipo de neuralgia del trigémino que no discrimina edad, que sería la secundaria. Esta se presenta más en mujeres. Una relación de mujer-hombre sería en de 3 mujeres, un hombre. Siguiente, por favor. Bueno, es importante, aquí en el nervio trigémino, es importante recordar cosas básicas del nervio. Recordamos que tiene 3 ramas, la B1, la B2 y la B3. La B1 es la oftálmica, la B2 la maxilar, la B3 es la mandibular superior. Su función principal es la inervación sensitiva de la cara, pero tiene también una rama motora que es la responsable del control de los músculos de la masticación. Además de la sensibilidad facial, el trigémino transmite información de sensibilidad y dolor de los senos paranasales, del interior de la nariz, la boca, de los tercios anteriores de la lengua y de la dura madre supratentorial. Tiene diferentes tipos de fibras nerviosas y reciben información sensitiva del tacto, dolor y temperatura. Estas fibras viajan por cada una de las ramas del trigémino hasta converger en el ganglio trigeminal ubicado en una de las fosas en el hueso temporal, donde tiene sus cuerpos neuronales. El proceso de estas neuronas continúa como la raíz sensitiva del trigémino hasta entrar al tallo por la región ventrolateral del puente para hacer sinapsis en los diferentes núcleos del trigémino. De acuerdo con las modalidades sensitiva, tacto, dolor y temperatura que estas transmiten. Siguiente. Listo.
esta imagen podemos ver los límites de la inervación del trigémino, ya que su identificación es importante a la hora del interrogatorio del paciente. La que sigue. La fisiopatología del nervio trigémino. La causa de la mayoría de las neuralgias del trigémino es la compresión de la raíz del nervio a unos milímetros de su entrada al puente. La mayoría de las veces esta compresión la causa una asa vascular aberrante, arterial o venosa. Esta compresión lleva a desmielinización de la región proximal de la raíz nerviosa y ocasiona una yuxtaposición de los axones desmielinizados, señor. Julie, ¿cuál es la arteria que más produce la asa vascular y genera neuralgia del trigémino? Profe, la superior, la cerebelosa superior. No. ¿Alguien del grupo? Bueno, es la pica, la arteria cerebelosa postero y inferior. Listo. Listo, profe, Pueden gracias. seguir. Listo, entonces el conflicto neurovascular conlleva a cambios morfológicos del nervio trigémino como distorsión, dislocación, distensión, aplanamiento y atrofia hasta el 50% de los casos de la neuralgia del trigémino. Y se han reportado casos de neuralgia del trigémino secundaria a implantes dentales y usos de piercings linguales. ¿A qué sigue? Listo, esa es la clasificación. La neuralgia del trigémino la podemos clasificar en clásica, secundaria y la idiopática. Entonces la clásica es sin causa aparente, diferente de la compresión neurovascular. Debe demostrarse en resonancia magnética. Es raro que el dolor se presente bilateral. El sitio más común de la compresión es la entrada de la raíz del nervio. La secundaria es la que le da más, pues da más en mujeres. Y es aquella que es explicada por una enfermedad subyacente. Su causa es reconocida como neuralgia del trigémino secundaria, tumores del ángulo pontocerebeloso, malformaciones arteriovenosas, esclerosis múltiple y pues en esta debemos sospechar en la presencia del dolor bilateral y la alteración sensitiva en el territorio del trigémino. Y la idiopática es aquella que carece de la alteración en las pruebas neurofisiológicas. En este grupo entran los pacientes quienes se les encontró contacto con el vaso sanguíneo y con el nervio trigémino sin signos de compresión. Siguiente. Bueno, ya para hablar de... Un segundito, por favor. Listo, entonces, ya para entrar más en contexto, aunque Julie ya habló un poquito como el dolor representativo de la neuralgia del trigémino, debemos entrar e interiorizar muy bien cómo es este dolor. El dolor es un dolor concomitante y continuo. El paciente lo describe como si fuese una descarga eléctrica, una punzada. Es un dolor muy agudo, aunque se habla que es un dolor agudo en el momento de su presentación, de su manifestación demasiado fuerte, pero por lo general esto es una patología crónica que el paciente va
presentar pues durante mucho tiempo. No puede irradiarse, debe estar en la zona de la inervación del nervio del trigémino, debe durar desde fracciones de segundos hasta máximo 2 minutos. Debe ser de grave intensidad y debe ser desencadenado por estímulos que no deben causar dolor. Son estímulos de la vida diaria por lo general. Entonces, un segundo. Por ejemplo, esa es una tabla y un estudio que se hizo con 120 pacientes donde se estudió cada uno como qué tipo de actividades o cuáles eran las actividades de la vida diaria y qué movimientos específicos les encadenaba el dolor característico de la neuralgia del trigémino. Entre ellos, movimientos tan simples como hablar, tragar, pues deglutir, lavarse la cara, afeitarse, el roce de una servilleta, son diferentes manifestaciones que no deberían causar dolor, pero en ellos causa un dolor muy severo. Entonces acá volvemos a recordar, es muy importante recordar la distribución del trigémino, ya que, por ejemplo, la parte suboccipital, pues, o el tercio posterior del cráneo, no hace parte de la inervación del trigémino. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos va a referir un dolor en esta zona, no va a ser una neuralgia del trigémino, lo mismo en la parte inferior de la mandíbula. El patrón más común de la distribución va a ser en el segundo, en B2 y B3, y también debe ser continuo, es decir, el paciente va a tener dolor, va a presentar su dolor en B2 y B3 y no va a ser entre B1 y B3, siempre va a ser algo que va a ser pues continuo. Los ataques tienen la característica de ser súbitos, paroxísticos. Ya sabemos que es muy importante recordar que el dolor va a ser mínimo de 2 minutos y pues nos va a ayudar a diferenciar de otro tipo de patologías. Ante estímulos muy suaves, entonces esas son las características que nosotros debemos tener en cuenta, porque ya vamos a ver más adelante que el diagnóstico es clínico. Con estos pacientes algo muy importante, y es que al examen físico muchas veces ellos van a llegar a urgencias o a consulta externa donde no van a tener el dolor en ese momento. Entonces ante el examen físico muchas veces no podemos encontrar ninguna manifestación del dolor en el momento, pero algunos pueden tener ese dolor súbito que les da, que es aproximadamente 2 minutos, pero pueden quedar con un dolor no de la misma intensidad, pero sí como con una molestia en la zona donde ya se viene presentando el dolor característico. Como banderas rojas, debemos tener en cuenta de que esas banderas rojas o esas características nos va a ayudar a pensar que es una etiología secundaria. Ya sabemos que cuando hablamos de etiología secundaria, estamos hablando de algunas presentaciones que no pueden ser muy propias del nervio del trigémino. Entonces, en pacientes menores de 40 años, presencia de cambios sensitivos, hipoacusia, neuritis óptica o mielopática, afectación de la rama oftálmica B1 sola o solamente de la lengua, compresión bilateral. Es muy raro que sea bilateral, por lo general los pacientes solamente lo presentan en un lado. Por lo general algunas literaturas dicen que es más en el lado izquierdo que en el derecho, pero igual siempre vamos a pensar que es de un solo lado, y cuando hablamos de que es en ambos, que es bilateral, vamos a pensar que puede ser una esclerosis múltiple. Por eso allí es importante indagar sobre los antecedentes familiares de este tipo de patología, y también cuando hablamos de un dolor refractario. A la hora del diagnóstico es clínico y es muy importante el interrogatorio del paciente y conocer cada una de las características de estas y que el paciente nos lo va a describir. Son dolores muy fuertes. Antes se decía que era un dolor que incluso ocasionaba que las personas se suicidaran, entonces ahí vamos conociendo la magnitud de ese dolor. Como ayudas diagnósticas, especialmente en los pacientes que tienen banderas rojas, pero igual para todos, se realiza una resonancia magnética. Hay diferentes secuencias para realizar la resonancia magnética. Las más utilizadas son la Fiesta y la CIS, y por ejemplo acá tenemos una resonancia magnética donde se observa una compresión neurovascular. Recordemos que Julie ya nos dijo anteriormente que es una de las principales causas de esta patología. Como tratamiento, inicialmente
todos los pacientes van a iniciar con tratamiento farmacológico. La carbamazepina es el tratamiento de primera línea, se inicia con una dosis de 100 a 200 miligramos 2 veces al día, se puede aumentar hasta 100 miligramos cada 2 días hasta lograr un control del dolor. La dosis de mantenimiento puede llegar hasta 300 a 800 y las dosis máximas son altas de 1200 miligramos al día. Antes de iniciar este tratamiento es muy importante que se haga una evaluación de la función renal, hepática, medir el sodio y también realizar un electrocardiograma para descartar que el paciente tenga un bloqueo auriculoventricular, porque de este modo sería contraindicado el inicio de la carbamazepina y la oxcarbazepina, que sería pues otro medicamento que nos va a ayudar, que ya les voy a mencionar. Con la carbamazepina tiene una efectividad incluso del 70%, es la primera línea, entonces la vamos a recordar muy bien. Una alternativa para mejorar los efectos adversos, ya que la carbamazepina tiene efectos adversos como es el vómito, el mareo, y como le da a pacientes mayores de 80 años, el mareo lo debemos de, pues, como de prevenir una caída con ellos, entonces podemos usar como segunda línea la oxcarbazepina. Su dosis inicial es de 150 miligramos 2 veces al día y según la tolerancia lo podemos aumentar de 300 miligramos cada 3 veces al día hasta lograr un control del dolor. Esos medicamentos obviamente es para controlar el dolor y no va a ser de una manera inmediata, pero por eso se va a usar escalonadamente. Su dosis máxima puede ser incluso de 1800 miligramos día. Como medicamentos de segunda línea tenemos esto que está la gabapentina, la pregabalina, la fenitoína, incluso la toxina botulínica, pero esos medicamentos no tienen muy buena evidencia o muy buena eficacia y por ende sería muy bueno en el caso de que los pacientes no tengan una buena respuesta a la carbamazepina o la oxcarbazepina, usarlos como pues, en conjunto, combinados. En el tratamiento intrahospitalario, eso quiere decir los pacientes que llegan con crisis al servicio de urgencias, que incluso pueden llegar a ser hospitalario, de manejo intrahospitalario, perdón, entonces serían durante las exacerbaciones de la neuralgia del trigémino, entonces serían pacientes que ya vienen con su manejo con la oxcarbazepina o con el tratamiento que vengan usando. Y se hace con el fin de titular segundas líneas si lo necesita o rehidratar el paciente en el caso que sea necesario. El manejo con opioides no ha sido muy efectivo en las exacerbaciones agudas, pero si no tenemos otras cosas que usar como la lidocaína, la fosfenitoína, pues usaríamos opioides. La lidocaína, que es el que más tiene evidencia, sería en una dosis de 5 miligramos kilogramo en una infusión por 60 minutos, o la fenitoína 15 miligramos kilogramo promedio. El tratamiento pues de esas exacerbaciones sería intravenoso, obviamente para controlar su dolor de manera más inmediata, sin retirar los medicamentos que el paciente viene usando. En el tratamiento quirúrgico... Valeria, dame un segundo, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces vea, el manejo, como dice Valeria, está muy bien, o sea, eso es. Entonces usted viene del manejo crónico que le llegó el paciente con aneuralgia trigeminal por consulta, usted le inicia carbamazepina 200 miligramos cada 12 horas, la tableta viene de 200, listo. Es el medicamento más accesible a los de los pacientes, te lo pueden comprar o si no, pues se lo da la EPS. Después, usted lo va en una semana, si el paciente no ha mejorado por lo menos el 40 o el 50% de sus crisis dolorosas, en intensidad o en frecuencia, usted le puede aumentar. Entonces, normalmente uno le aumenta otra tableta, 200 cada 8. Cuando usted llega a 600, 800 miligramos, es el efecto, pues el efecto del medicamento a una dosis muy buena para neuralgia trigeminal. Entonces, normalmente los pacientes requieren esa dosis. Uno empieza con 200 cada 12, o sea, 400 miligramos día, es por los efectos adversos de sedación y otros efectos que tiene, pues, bloqueadores de canales de sodio, arritmias, bueno, en fin. Entonces, usted inicia esa dosis muy juicioso y lo evalúa a la semana. O le dice, si a la semana no ha mejorado, pues lo puede aumentar. Valeria dijo, pues una dosis máxima, eso está bien. Pero aparte de eso, usted le tiene que decir al paciente, bueno, va a empezar a tomar unos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para yugular la crisis. Si está con dolor, pues mándele por lo menos de 3 a 5 días de una INIS, tipo diclofenaco, tipo un COX-2 selectivo, no sé, un Celecoxib, todo eso.
un ketorolaco, por lo menos 3 a 5 días seguidos, obviamente mirando que no tenga función renal alterada. Normalmente uno manda el de la EPS, ¿cierto? Naproxeno y ibuprofeno. Naproxeno 250 miligramos cada 8 horas por 3 días, o ibuprofeno 400 cada 8 por 3 días. Y se va para la casa. Listo. Ese sería el manejo en consulta. Cuando le llega al paciente en urgencias es porque está muy jodido, con mucho dolor. Pues yo no sufro de eso, no sé si alguien sufre de eso, pero es un dolor que el paciente se quiere morir. O sea, la masticación le aumenta el dolor. No puede tocarse, no puede rozarse cuando se quita la camisa. O sea, es impresionante. Entonces usted, como dice Valeria, el medicamento ideal, ojalá sería lidocaína. Yo a ningún médico general le recomiendo utilizar lidocaína. ¿Por qué? Porque donde usted se pase, ese medicamento es muy peligroso porque es arritmogénico. No es la misma lidocaína que usted utiliza para infiltrar las heridas, para suturar, no es la misma. Entonces muchos hospitales no la tienen, entonces no vayan a cometer ese error. No, lidocaína, es que ahí dice el artículo. Entonces pásenme la lidocaína, le pasan la lidocaína y se tiran en el paciente y lo matan. Entonces yo nunca les recomiendo a un médico general iniciar eso. Eso lo debe iniciar un médico especialista en dolor, que lo hacen un anestesiólogo. Eso generalmente lo hacen un neurocirujano especialista en dolor o un neurocirujano realmente, o un anestesiólogo o un anestesiólogo especialista en dolor, un anestesiólogo. Porque las infusiones son complejas en preparar y tienen que ser una dosis, digamos, muy puntual. Entonces la recomendación, aunque las guías no, digamos, no favorezcan mucho esta evidencia, las guías internacionales, pero los estudios colombianos en esta patología sí digamos, lo favorecen. Entonces, ¿qué es? Opioides. Entonces, el paciente llega con mucho dolor, usted le hace una analgesia multimodal en urgencias. ¿Qué es la analgesia multimodal en urgencias? Venga, si me están escuchando o escuchan mucha bulla al fondo mío, en el fondo mío. Profe, No. sí, sí lo estamos escuchando. ¿Y se escucha, sí se escucha bien? O Sí, profe, por allá se escucha alguien, pero pues como una música, pero igual se escucha usted muy bien. bueno, no estoy deparrando, estoy lavando el carro y me cogió el aguacero. Entonces me tocó quedarme aquí. Bueno, entonces usted lo que le inicia es un opioide tipo tramadol o meperidina o morfina, lo que tenga en el servicio de urgencias. Normalmente un primer nivel usted tiene tramadol, ¿sí o no? Usted le inicia una dosis de 50 a 100 miligramos de tramadol. Obviamente que como tiene efecto emético, entonces usted le pone una metoclopramida. ¿De acuerdo? ¿Por qué el tramadol tiene evidencia? Porque tiene propiedades, aunque son pocas, antineuropáticas. Listo. Eso, la evidencia ha demostrado esto. Tiene propiedades antineuropáticas, aunque son pocas. Entonces usted lo inicia. Luego de eso, espérenme un segundo. Luego de eso, usted le pasa una INES, ¿de acuerdo? Lo que tiene en el servicio es dipirona o diclofenaco. Dipirona IV 2 gramos o diclofenaco intramuscular 75 miligramos. Los artículos dicen que venoso. Yo no soy partidario de poner diclofenaco intravenoso, de verdad. Me rehúso a ponerlo, aunque digan los artículos, porque he visto fallas renales agudas por eso. Aquí dos horribles. Entonces, bueno. Y lo tercero, le inicia acetaminofén. Listo, ese es el tratamiento agudo. Y lo cuarto, le inicia la carbamazepina. O sea, mire que es un montón de medicamentos. La carbamazepina tendrá que ser oral. Pero entonces usted, todos esos medicamentos en un paciente con escala análoga o escala visual análoga mayor de 7, 8, pues de 7 a 10, o sea, algo severo de dolor, usted le inicia todo ese tratamiento. ¿De acuerdo? Obviamente, si no tiene tanto dolor, pues usted puede iniciar entonces con una INES y con el acetaminofén. Y si no mejora, ponerle el opioide. Usted podría iniciarle meperidina, 1 miligramo por kilo, también. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que le toca hacer la fórmula de control. ¿Le podría iniciar morfina? Sí, si el dolor es tan intenso, usted le puede titular morfina 2 miligramos y de 3 a 5 minutos hasta que se quite dolor. Porque acuérdense que no tiene dosis techo, la morfina. Entonces, pues, usted puede poner la morfina que usted quiera porque no tiene la dosis techo. Entonces, lo pone así, 2 miligramos cada 3 a 5 minutos hasta que se quite el dolor y ahí sí le va iniciando los AINES. Manejo en urgencias, no se les olvide, eso es demasiado importante y lo desembala a uno en un servicio
de urgencia. Fosfofenitoína, que es el derivado de la fenitoína, casi no se utiliza. Listo, en este caso tiene propiedades antineuropáticas, pero casi no lo utilizamos por los eventos adversos. Listo, pero entonces es el tratamiento que les acabo de decir, no se les olvide. Continúa. Gracias, profe. Bueno, entonces para ya como manejo tratamiento quirúrgico, la cirugía se considera como una opción terapéutica en los pacientes que ya no le, pues tienen una falla con el tratamiento farmacológico o cuando definitivamente no toleran los efectos adversos de los diferentes medicamentos. La descompresión microvascular sería pues para los pacientes que tienen una compresión neurovascular evidenciada por la resonancia magnética. Acá podemos ver cómo es que lo que está haciendo pues como la compresión vascular sobre el nervio, y la cirugía sería como lo siguiente. Lo voy a adelantar. Ellos lo que hacen, ahí se ve que estaba como montado sobre pues la arteria estaba montada sobre el nervio, y la cirugía lo que hace es como poner una especie de almohadillita sobre el nervio para que la arteria no lo toque y así como evitar el dolor. Básicamente es esto, como se mostraba en el video, es como una gasita o yo no sé cómo se llama eso, pero se Valeria, qué trata video es... tan bueno. Valeria, súper bien ese video. Súper bien, o Gracias. sea, re plus para tu exposición ese video. Eso es lo que se hace en cirugía, nada más que eso, ¿cierto? Usted entra por el ángulo pontocerebeloso, o sea, retroauricular, por debajo del seno transverso, nosotros fresamos ese hueso, nos metemos por encima del cerebelo al ángulo pontocerebeloso. Es una cirugía que no es fácil, pero diga, por las estructuras que encontramos ahí, séptimo, octavo nervio craneal, pares bajos en la parte inferior de ese ángulo pontocerebeloso, y el quinto por allá más profundo y superior. Entonces usted pone, mira la asa vascular y pone esa almohadilla, es un teflón, usted lo corta, ese teflón usted corta el pedacito que usted va, digamos el tamaño que usted quiere, para aislar la arteria, que generalmente es la pica del nervio trigémino. Eso es suficiente. Ojo, la indicación quirúrgica solo si hay una asa vascular, ¿cierto? Si yo en la resonancia, en esas secuencias que también estuvo súper bien, cis, fiesta, son las secuencias que usted utiliza en resonancia. Usted pide una resonancia, neuralgia trigeminal, dolor neuropático, digamos, en distribución del nervio trigémino, usted pide una resonancia simple y contrastada de cerebro, ojalá que sea contrastada, ¿de acuerdo? Porque eso me hace diagnósticos diferenciales con otras patologías infecciosas, desmelinizantes. Y hace una anotación y pide, por favor, realizar secuencia cis y fiesta, ¿de acuerdo? Ojalá hacer las dos, o secuencia cis, que le hagan alguna de las dos, porque eso mira muy bien los nervios craneales en la fosa posterior, en ese ángulo pontocerebeloso, una cisterna prepontina y precerebelosa. Usted lo mira y si ve el asa vascular, pues no tiene que hacer nada más, pues tendrá que ponerle medicamentos mientras que lo ve el neurocirujano, pero eso es una indicación clara que yo como neurocirujano tengo que llevar a cirugía a ese paciente y ponerle ese teflón, aislar la pica del nervio trigémino, ¿de acuerdo? Una indicación clara y contundente. El mejor manejo de la neuralgia trigeminal es la cirugía cuando hay una asa vascular que esté comprometiendo el nervio. Dale, sí. Bueno, listo. Entonces hay otro tipo de manejo quirúrgico, entre ellos está la compresión mecánica mediada por valor inflado, que básicamente lo que se hace es que percutáneamente llevan como un catéter y se infla un balón haciendo una compresión en el ganglio trigémino. Generalmente los pacientes experimentan un alivio. El problema con este procedimiento es que puede ser un poco peligroso, puede ser pues con una temporalidad. Los pacientes a los 5 años pueden otra vez estar experimentando la neuralgia, y como beneficios es que no es tan invasivo y que es mucho más rápido que la radiocirugía, que es otro tipo. Hola, profe. Bueno, que es otro tipo
de tratamiento que se usa, que sería la radiocirugía estereotáxica, que tiene una efectividad aproximadamente del 50%. ¿Cuál es el problema? Que los resultados no son inmediatos, pero se debería considerar en los pacientes que evidentemente no son candidatos a una cirugía, sea por la edad o porque definitivamente no quiere, ¿cierto? Y también otro problema, pues ya todos los que conocemos que trae la radiocirugía. También están la inducción de lesiones por radiofrecuencia, los bloqueos periféricos de las ramas del trigémino y la inyección con glicerol, pero todos estos tienen pues como tal pobre evidencia y la eficacia es aproximadamente del 50% de los pacientes a los 5 años. Como Valeria, conclusiones. devuelve porfa a la compresión con balón. Sí, señor. La compresión por balón es un método muy eficaz, eso daña las fibras del nervio. Listo, empiezan a dañar las fibras del nervio, las más externas, para no dañar todo el nervio. Eso es un procedimiento que se hace con sedación o con anestesia local, siempre con anestesiólogo. Es muy bueno. Es una opción cuando yo no le veo asa vascular. Pues yo le hago un bloqueo, perdón, con una aguja grande, eso es como un trocar gigante, se le introduce por debajo del malar, listo, por el agujero intraorbitario y llega al ganglio del trigémino. El problema es que hacen unas bradicardias terribles. Pues ayer le contaba al otro grupo que a mí casi se me muere un paciente por eso. Pues es terrorífico. Me hizo una bradicardia de 30, casi me hace paro en la sala. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo, uno debe preparar al anestesiólogo antes de ingresar a hacer el procedimiento y decirle, me hace el favor y tiene a la mano por lo menos 3 o 4 ampollas de atropina. En el momento que hace bradicardia, inmediatamente debe poner la atropina. Entonces, es muy bueno, pero es muy peligroso y solamente lo debe hacer. Yo considero, eso también lo hacen los anestesiólogos de dolor, pero considero que eso siempre lo debe hacer el neurocirujano. Realmente la neuralgia trigeminal, chicos, siempre digamos que la tengan por el servicio de urgencias o por consulta, le pidan la resonancia, es una valoración siempre por neurocirugía. Listo, es una patología neuroquirúrgica. Yo sé que las ven los neurólogos, los especialistas en dolor, pero es una patología netamente quirúrgica. Estos procedimientos no los pueden hacer un neurólogo, no lo puede operar un neurólogo ni un anestesiólogo, para que lo tengan en cuenta. Listo, muchas gracias. Entonces, como conclusiones, recordemos entonces para llevarnos para la casa que la neuralgia del trigémino es una enfermedad caracterizada por un dolor paroxístico facial, la mayoría de las veces es unilateral, pero si lo tenemos bilateral ya sabemos que vamos a pensar en una esclerosis múltiple como primera causa o una patología secundaria. El diagnóstico siempre es clínico y también, pues aunque sea clínico, la resonancia magnética contrastada se le debe pedir a los pacientes y una vez que se haga el diagnóstico debemos iniciar tratamiento farmacológico con la carbamazepina o la oscarbazepina. En el tratamiento en urgencias, pues ya sabemos que se pueden manejar con opioides y en algunos pacientes pues los pacientes cuando requieren manejo quirúrgico se deben remitir inmediatamente a neurocirugía. Listo, ya para hablar de las neuralgias, de otro tipo de neuralgias, tenemos la neuralgia laringea superior, que es un trastorno caracterizado por un dolor severo en la región cervical anterolateral irradiado desde el lado del cartílago tiroideo o seno piriforme hacia el ángulo de la mandíbula y ocasionalmente al oído. Como epidemiología, ocasiona 1 al 1.3 al 3% de las neuralgias craneales y no hay diferencias entre mujer y hombre. Como fisiopatología, puede presentarse secundaria a traumas y a cirugías previas, a inflamación, a un divertículo laringio o a desviación del hueso hioides. Como clínica tenemos que se caracteriza por la evocación del dolor a la palpación del embriolaringio superior y en el punto de entrada de la laringe puede desencadenarse con el habla, con la deglución, con la tos. Incluso los pacientes sienten mucho dolor a la deglución y les afecta incluso comer por el dolor, entonces tienden a perder peso y en ocasiones puede aparecer un ronquido. El diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Primero debemos sospechar patologías de pronto más graves como sería un carcinoma de faringe y pues que también patologías que también nos puede llevar como alguna afectación anatómica.
Y la clave diagnóstica es que el paciente siente dolor a la palpación, se le desencadena el dolor. Como tratamiento de la neuralgia, la laringe superior, tenemos que está la carbamazepina, la carbamazepina, la oscarbazepina, los antidepresivos tricíclicos y la gabapentina. E incluso se puede hacer como una neuroablación de las raíces de los nervios. Ya en la neuralgia occipital, que es otro tipo de neuralgias, es un trastorno caracterizado por un dolor dentro del territorio de uno o más territorios de los nervios occipitales mayores, menores o en ambos, a nivel cervical, posterior superior y en la parte posterior de la cabeza. Puede extenderse hasta el vértice del cuero cabelludo. Como epidemiología, tiene una incidencia de 3.2 en 100.000 habitantes por año, con un ligero predominio entre las mujeres. Como fisiopatología, se ocasiona por una irritación o compresión de los nervios occipitales, por un atrapiamiento neurovascular, anomalías vasculares, inflamación vascular, tumores metastásicos o primarios, esclerosis múltiple, enfermedades cervicales, entre otras, ¿cierto? Es importante recordar la clínica, que se caracteriza por un dolor paroxístico punzante acompañado de un dolor profundo durante los paroxismos y puede desaparecer a la palpación sobre el nervio occipital, a diferencia del anterior. El tratamiento sería analgésicos, bloqueos del nervio con anestesia local, neuroablación o neuroestimulación. Neuralgia auriculotemporal. Trastorno caracterizado por dolor en la sien, oído, articulación temporomandibular, región preauricular y en la parótida. La epidemiología se ha reportado una prevalencia del 0.2 al 0.4%. Esto es más frecuente en mujeres en la edad media. La fisiopatología es el atrapamiento del nervio que puede ocurrir en su recorrido a través del músculo pterigoideo lateral por efectos locales de comprensión general y la inflamación o miositis cuando pasa por el techo de la fosa infratemporal, o puede ser causado por quistes sinoviales, malformación o una aneurisma de la arteria meningea media o fractura del cóndilo mandibular. La clínica se caracteriza por ser un dolor punzante o pulsátil de intensidad moderada a grave, asociado a parestesias. La mayoría de las veces es unilateral. Puede ser desencadenado en puntos específicos en el área preauricular o temporal. Los episodios duran entre segundos o hasta 30 minutos. El diagnóstico se debe descartar primero una disfunción de la articulación temporomandibular, por lo común de esta entidad, así como el compromiso de los músculos de la masticación. También se recomienda realizar un TAC o una resonancia magnética en la arteria temporomandibular. ¿Qué sigue? Bueno, neuralgia del nervio intermedio. ¿Qué sigue? Entonces se caracteriza por un dolor paroxístico y de corta duración. Está localizado en la porción profunda del canal auditivo y se puede irradiar a la región parieto-occipital. También se le conoce como neuralgia de geniculado. En la epidemiología es algo muy raro. Se hizo, por ejemplo, un estudio sistémico y entre 1932 al 2012 arrojaron apenas 150 casos y eran más que todo en personas de edad avanzada. La fisiopatología se sugiere así como en el trigeminal, que es un síndrome de compresión vascular.
Y ahí en la imagen se puede señalar está el ganglio geniculado. Bueno, la clínica es un dolor punzante intermitente que es similar a una descarga eléctrica. Puede acompañarse de lagrimeo, salivación o alteraciones del gusto. El diagnóstico es necesario descartar otras causas de otalgia, entonces puede ser un conjunto entre neuralgia trigeminal y ser secundario a una infección por herpes. Casos asociados a neuralgia occipital también se han familiarizado. El tratamiento es el mismo que en la neuralgia trigeminal, la carbamazepina, oscarcepina, gabapentina, pregabalina, la motrigina, neuroablación y descompresión microvascular. Listo. Bueno, ya como para finalizar las neuralgias, entonces tenemos por último la neuralgia glosofaringea. Este es un trastorno que se caracteriza por ser un dolor punzante, transitorio y grave en la región de la inervación del nervio glosofaringeo. Entonces eso sería en la base de la lengua, el oído, la fosa amigdalina o en el ángulo de la mandíbula. En cuanto a la clínica, este se caracteriza por la aparición de ataques en clústeres de dolor agudo y punzante en las partes en donde ya dije que inervaba el nervio glosofaringeo. Entonces sería oído, parte posterior de la lengua, fosa amigdalina, ángulo de la mandíbula o en el canal auditivo externo. El dolor es muy parecido al que experimentan los pacientes con neuralgia del trigémino y se puede desencadenar cuando el paciente trague, hable, bostece o cuando tose. Esta puede tener periodos de remisión y también el paciente puede recaer durante meses. El dolor puede ser tan intenso que a veces los pacientes hasta dejan de comer y empiezan a perder peso. Las remisiones y las recaídas espontáneas son muy frecuentes. Esta también puede tener dos tipos de presentaciones. Puede tener una presentación orofaringea u una presentación otálgica. Pues según predomine la localización del dolor. Hasta un 10% de los ataques del dolor se pueden acompañar de algunos síntomas vagales, ya sea bradicardia, síncope, incluso hay reportes de paro cardíaco, eso se conoce como neuralgia vago-glosofaringea. También puede acompañarse de déficit sensitivo en la parte posterior de la lengua o en la fosa amigdalina. Entonces, si digamos uno tiene un paciente y uno tiene sospecha de una neuropatía del glosofaringeo, entonces hay que ir a investigar la causa de base. Cuando es un paciente que presente las características del dolor en ausencia de reflejo nauseoso, entonces ahí decimos que el paciente puede tener una neuralgia del glosofaringeo, ¿cierto? La mayoría de los casos, como ya dije, se considera una neuropatía glosofaringea por la presencia de déficit sensitivo en la parte ipsilateral de la lengua, en la fosa amigdalina, y además un reflejo nauseoso débil o ausente. En cuanto a la epidemiología, es un trastorno muy raro, tiene una incidencia estimada de 0,2 a 0,8 por cada 100.000 personas al año. Pásala, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es muy similar a la neuralgia del trigémino. Se ha encontrado que es ocasionada por la compresión vascular en la zona de entrada de la raíz nerviosa de la arteria cerebelosa posterior inferior, o sea, de la pica, y menos frecuente por la arteria cerebelosa anterior inferior, AICA. Otras causas que son menos frecuentes serían ya por un trauma, una neoplasia, una infección o por un síndrome de Eagle, que sería como la elongación del proceso estiloideo. Se ha dicho también que la bradicardia del síncope que están asociados a esta neuralgia se deben al compromiso de las vías aferentes parasimpáticas y del seno carotídeo. Hay muchos reportes de casos familiares que también atribuyen esta neuralgia a mutaciones en un gen del canal de sodio dependiente de voltaje. El diagnóstico se debe realizar resonancia magnética cerebral con y sin contraste, con enfoque en tallo cerebral y pedirse una secuencia CIS. Entonces, para ya demostrar la compresión neurovascular del nervio glosofaringeo.
Hay algo que es la neuralgia glosofaringea secundaria o sintomática, que puede estar relacionado con diferentes trastornos que van a afectar el cuello. Entonces puede ser un trauma, tumores locales, malformación de Chiari-1 o por esclerosis múltiple. Y ya el tratamiento va a ser igual a la neuralgia del trigémino, que ya nuestras compañeras pues ya lo hablaron muy bien. Listo, entonces ahí terminaría, bueno, ahí está como un resumencito más o menos de lo que es la neuralgia de glosofaringea y el tratamiento. Listo. Bueno, aquí ya iniciamos como ya el tema de la parálisis facial. Entonces, a modo de introducción, la parálisis de Bell es como se denomina comúnmente una parálisis facial periférica aguda de causa desconocida. Entonces, ¿qué es una parálisis facial periférica? Es un síndrome clínico que tiene muchas causas. La más probable, en la mayoría de los casos, la más común, es el virus del herpes simple. La mayoría de los pacientes que tienen parálisis facial periférica son etiquetados con parálisis de Bell, porque pues no existe un método como establecido que esté muy disponible para confirmar que el virus sea el causante de la entidad clínica, entonces sigue usándose como terminología parálisis de Bell. Y dentro de la clínica, voy a decirlo de una vez, es muy importante determinar si esa parálisis facial es de causas centrales o periféricas, ¿cierto? Estos elementos me los va a dar pues la historia clínica del examen neurológico, pero pues más adelante les voy a hablar de él. Hablando un poquito, pásala por favor, de la historia, pues tenemos un nombre que se asocia mucho con esta parálisis y es el de Sir Charles Bell. Se asocia mucho con la parálisis, no porque él haya sido el primero en describirla, porque ya de hecho muchos médicos como Sydenham, Stalpar, Douglas, o bueno, los que ven ahí como en la segunda hilerita, describieron la parálisis facial mucho antes que Bell. Lo que hace que él tenga el mérito como de que se llame así, es porque él, aparte de hacer la descripción anatómica del nervio facial, también la asoció con la parálisis facial periférica idiopática. Aunque pues ya como les dije, ha habido muchas alusiones a los trastornos del nervio facial, incluso antes que si Charles Bell, incluso se puede rastrear hasta Hipócrates. La primera descripción completa se realizó por el médico persa en el siglo IX, llamado Abu Bakr. Él escribió un libro llamado Al-Hawi, en donde solamente un capítulo entero lo dedicó como a esto. El capítulo se llamaba Las alteraciones del nervio facial, espasmos y parálisis, ¿cierto? Pero pues ya Bell es el que reconoce que la parálisis facial periférica es el resultado del daño del séptimo nervio craneal, en ese tiempo conocido como nervio respiratorio. Y pues él hace una serie de experimentos clínicos y observacionales en primates, en donde demuestra que el séptimo nervio craneal era el nervio encargado de controlar los músculos de la expresión facial. Antes de él hacer ese descubrimiento, él también demostró que la raíz espinal ventral tenía funciones motoras y un montón de cosas más que se le atribuyen. Por ejemplo, el signo semiológico de Bell que se ve en esta parálisis también se le atribuye a él. Se le atribuyen leyes y hasta un nervio por allá se llama como él, entonces como datos curiosos. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de la parálisis de Bell es de más o menos 20 a 30 casos por cada 100.000 personas al año, ¿cierto? Esta representa más o menos el 60 al 75% de todos los casos de parálisis facial periférica unilateral, ¿cierto? Hombres y mujeres se ven afectados por igual, se inicia más o menos a los 40 años, pero puede aparecer en cualquier edad, incluso desde los 10 años hasta los 70 años, obviamente con incidencias diferentes. No hay como tampoco diferencias en cuál lado de la cara está como involucrado con más frecuencia, o sea, lado derecho e izquierdo se involucran igual, pues es lo mismo. La mayoría de los pacientes que tienen pues esta enfermedad se recupera por completo, aunque algunos tienen una debilidad facial desfigurante permanente, pero no es muy común, ¿cierto? Hay unos factores de más pronósticos
que me van a hacer pues que no sea tan buena la recuperación. Esos factores pues ya van a incluir la edad avanzada, la hipertensión arterial, el deterioro del gusto, dolor que no sea en el oído y debilidad facial completa. Hay otras causas de debilidad facial periférica adquirida que son mucho menos comunes y están asociadas como a otros factores como diabetes mellitus en más o menos 5 al 10% de los pacientes, hipertensión, infección por VIH, enfermedad de Lyme, síndrome de Reisman-Hunt, que es una parálisis facial con zóster óptico que es causada por el virus de la varicela zóster. También sarcoidosis, síndrome de Sjögren, tumores del nervio parotidio, eclampsia y amiloidosis, ¿cierto? Es muy raro, todavía no, la pases por favor. Es muy raro que la parálisis de Bell recurra, ¿cierto? Pero puede pasar. En el momento en que eso suceda, debemos pensar en otros diagnósticos diferenciales, ya sea miastenia gravis o lesiones en la base del cerebro. Ahorita les voy a como ampliar más esto, en donde, porque pues sí, ahorita se los explico mejor, ¿cierto? También hay tipos de parálisis que ocurren en linfomas, sarcoidosis, como ya les decía ahorita, enfermedad de Lyme. Hay casos raros en donde pacientes con polineuropatía inflamatoria aguda, como el síndrome de Guillain-Barré, también presentan parálisis facial, pero esta es bilateral. Entonces es importante saber que cuando recurra tenemos que buscar otros diagnósticos diferenciales. Ahora sí, pásala, porfa. Entonces, para poder continuar como para saber la clínica y todas esas cosas, primero hablemos un poquito como de la anatomía del nervio facial. Entonces, el séptimo nervio craneal es un nervio mixto, está compuesto por fibras motoras, que son las que van a venir a inervarnos los músculos faciales, fibras parasimpáticas que nos inervan las glándulas lagrimales, sus mandibulares y sublinguales, las fibras aferentes que nos van a hacer toda la parte de la inervación de receptores gustativos, y también las aferentes somáticas, que son las que vienen de la pared posterior superior del conducto auditivo externo. Pásala, por favor. Bueno, entonces, el núcleo del séptimo nervio craneal se va a encontrar al nivel del tegmento de la protuberancia caudal. Listo. Entonces, el fascículo va a ascender y da vuelta alrededor del núcleo abducens, sobresaliendo en el cuarto ventrículo como el colículo facial antes de salir de la protuberancia dorsolateral por el ángulo pontocerebeloso, ¿cierto? Entonces, la parte parasimpática va a surgir del núcleo salivatorio superior. Las fibras del gusto terminan en el núcleo del tracto solitario y las aferentes sensoriales van a terminar en el núcleo del tracto espinal del quinto nervio craneal. Creo que eso sí está en la diapositiva anterior, qué pena. Bueno, entonces, el nervio como tal va a surgir de dos raíces de la unión puntomedular. Va a tener una motora y una visceral. Entonces, este nervio va a discurrir lateralmente a través del ángulo pontocerebeloso junto con el nervio vestíbulo-coclear hacia el meato auditivo interno. Después de eso va a ir hacia el canal facial, que consta de 3 segmentos consecutivos: el segmento laberíntico, timpánico y mastoideo. El segmento laberíntico es el canal más estrecho de todos, entonces cualquier edema del nervio que haya es muy probable que cause compresión en esta zona. Esto es importante, ahorita les voy a decir por qué. Entonces, ahí también a nivel del segmento laberíntico vamos a encontrar el ganglio geniculado. Luego el nervio va a pasar hacia atrás y hacia abajo para ir por el foramen estilomastoideo, por donde va a pasar la cuerda del tímpano, la que va a constituir la última rama del séptimo nervio craneal. Es la última y la más grande. Entonces, pásala, por favor. La primera rama del nervio facial va a salir a nivel del ganglio geniculado y se va a componer de fibras que van a inervar la glándula lagrimal, ¿cierto? Por medio del nervio petroso mayor superficial.
Entonces, si un paciente que tenga parálisis facial periférica presenta lagrimación, es muy probable que haya una lesión a nivel proximal del séptimo nervio craneal. Distal al ganglio geniculado, vamos a ver fibras que inervan el músculo estapedio. Entonces, esto explica por qué algunos pacientes que tienen parálisis de Bell pueden tener hiperacusia. Eso ahorita lo voy a mencionar mejor. Más distalmente, la cuerda del tímpano surge del tronco principal del nervio facial, más o menos a unos 6 milímetros por encima del foramen estilomastoideo. Esta, como ya les había dicho, es la rama más grande del nervio facial, pasa a través de la membrana timpánica y está separada de la cavidad del oído por una membrana mucosa solamente. Va a continuar anteriormente para unirse al nervio lingual y va a distribuirse en los 2 tercios anteriores de la lengua. Y esta rama contiene fibras secretomotoras para las glándulas sublinguales y submandibulares también. Y también tiene fibras aferentes viscerales para el gusto. Entonces, como que nos inervan muchas cosas. Ya las otras fibras que restan del nervio facial van a salir por el foramen estilomastoideo, van a seguir un curso anterolateral y van a pasar a través de la glándula parótida. Estas son las ramas que conocemos muchos, no sé si de pronto ustedes la conocen como por la mnemotecnia que uno hace como con las manitos acá, que es como temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Y estas son las que van a venir a inervar los músculos faciales. Listo, pásala por favor. Bueno, en cuanto a la patogénesis, entonces, como yo ya les dije ahorita, pues está como la causa más probable es que sea por la activación del virus del herpes simple. La mayoría de los casos es así, aunque pues no hay como una evidencia muy concluyente en cuanto a esto. Entonces se dice que es como un mecanismo inflamatorio inmunitario viral mediado por herpes simple. Eso es lo que hace pues que haya esta parálisis. La segunda causa más común que está asociada con parálisis facial es el herpes zóster. Hay otras causas infecciosas de parálisis facial periférica aguda, como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, adenovirus, virus de rubeola, paperas, todos los que ven ahí, influenza B, coxsackie-virus. También se han notificado casos de diplegia facial por infección con rickettsia y ehrlichiosis. Y también se asoció significativamente con parálisis de Bell una vacuna inactivada contra la influenza intranasal que se introdujo, pero también ya se retiró del mercado en Suiza. También se asoció con parálisis. Pásala, por favor. Bueno, en cuanto a la histopatología, pues el nervio facial en pacientes que tienen parálisis de Bell es muy compatible con una causa inflamatoria y posiblemente también infecciosa, ¿cierto? Y tiene una apariencia muy similar a la encontrada en la infección por herpes zóster. Esto hace que se respalde aún más la hipótesis infecciosa y que sea justamente por herpes. Entonces, específicamente lo que vamos a ver a nivel histológico es en el nervio facial va a tener un perineuro edematoso engrosado con un infiltrado difuso de células pequeñas, redondas e inflamatorias entre los haces nerviosos y alrededor de los vasos sanguíneos intraneurales. También va a haber una degeneración de las vainas de melina. Todos estos cambios se van a ver a lo largo del trayecto óseo del nervio facial, aunque el daño de los nervios va a ser más grande en la parte laberíntica del canal facial. Ya les dije que era la parte más estrecha, es la parte en donde si hay un edema va a causar mucha más compresión y el suministro de sangre tenue va a aumentar incluso más el daño porque es una parte muy pequeñita. Entonces ahí se va a ver como todo el daño. Pásala, por favor. Bueno, ahí en la imagen está como el perineuro, que es lo que vamos a ver como edematizado. Igual esa no es como una imagen de la histología que se ve, no la encontré, pero es como para que vean más o menos dónde es que se ve el edema. Bueno, hay unos mecanismos alternativos postulados de la parálisis de Bell. Entre ellos está la predisposición genética, en algunos casos, y también la isquemia del nervio facial. Entonces, esto podría ser por una diabetes,
Todos sabemos que la diabetes es un factor de riesgo para microangiopatía. ¿Cierto? Esto puede provocar una parálisis de Bell porque de pronto hay una falla en la una falla microcirculatoria de la vasa nervorum y puede provocar pues una parálisis. Se realizó un estudio retrospectivo de 257 pacientes que tenían parálisis de Bell y notaron que 190 de ellos se dieron cuenta por primera vez de debilidad facial en la mañana, ¿cierto? Esto podría pues sugerirnos que el desarrollo real de la parálisis facial ocurrió mientras los pacientes estaban dormidos, sugiriendo que esto probablemente haya sido un mecanismo isquémico. En el embarazo también hay asociaciones con parálisis de Bell. El mayor riesgo está más o menos en el tercer trimestre y la primera semana posparto. Y esta puede ser causada por la retención de líquidos pues que se relaciona en el embarazo, que va a conducir a que haya una compresión del nervio o del edema perineural. Listo, bueno, entonces en la evaluación clínica, los pacientes con parálisis de Bell desarrollan típicamente una debilidad facial unilateral completa. Esta alcanza más o menos su pico en menos de 72 horas. Entonces los pacientes pueden ver, por ejemplo, que la crema de diente mientras se cepillan o los líquidos o la comida se van a ir filtrando por el lado afectado de la boca. Pueden también notar que el párpado no se cierra o que va siendo más difícil hablar y eso hace que muchos pacientes pues consulten a urgencias porque tienen de pronto miedo de estar presentando un evento cerebral isquémico. El primer paso que es muy importante para hablar que el paciente es determinar si esa debilidad es periférica o central, lo que yo ya les había dicho. Entonces, debido a que pues, el nervio facial está compuesto de fibras motoras eferentes que vienen del núcleo facial, estas fibras reciben un flujo sináptico de la corteza motora contralateral para todos los movimientos faciales, excepto para la frente. Eso es importante. Que tiene flujo de la corteza de ambos hemisferios cerebrales. Entonces, en una parálisis facial de origen central va a haber una preservación del movimiento del tercio superior, o sea, de la frente. Los pacientes con parálisis, eso es lo que nos va a llevar como a diferenciarlo mucho más. Un paciente con parálisis facial periférica no te puede mover la frente, mientras que uno, si es central, sí lo haría. Entonces, aparte de eso, pues la parálisis facial periférica va a producir debilidad de todos los músculos de la expresión facial, pues de una hemicara, pero tanto superior como inferior. Entonces, toda una hemicara se va a congelar prácticamente. Entonces, vamos a encontrar cosas como que, hola, profe. Bueno. Profe, se entrecorta, no te estoy escuchando bien. Posición va excelente. ¿Me escuchan? No. Sí, profe, ahora sí. Deme un segundo. Yo me movilizo un poco. Pero necesito que me expliquen por qué en una parálisis facial periférica el paciente se le paraliza media cara y en la central no. O sea, fisiopatológicamente, eso es el punto más importante de parálisis facial. Porque lo que acabaste de decir es una verdad como parcial. O sea, para diferenciarlo es que a usted se le paralice la media cara en la periférica y en la central solamente en mi cara inferior, ¿sí o no? Pero si usted ve la clasificación de House-Brandman, las parálisis faciales 5, el paciente tampoco puede, también no tiene ninguna movilidad, digamos, puede cerrar el ojo. Entonces, ¿eso es una forma de clasificar? Sí. ¿Y diferenciar rápidamente? Sí. Pues yo necesito saber cuál es la característica fisiopatológica, porque usted puede mover, se le paraliza la media cara y por qué en la central no. ¿Por qué? Eso es anatomía y fisiología. Lo dijiste, pero parcialmente, no me explicaste nada.
Que de la corteza sale contralateral, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? Profe, no, o sea, no sé si lo que me estás preguntando es, pues yo tengo entendido que, por ejemplo, en la parálisis central, lo que pasa es que el daño va a ser más como en el cerebro, mientras que en la periférica va a ser como en el nervio como tal. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué entonces se produce la parálisis facial, ese tipo de parálisis facial, digamos, central? ¿Por qué se le paraliza solamente la media cara inferior y no toda? Tiene que ver con la inervación del nervio facial. ¿Cuál es la inervación del nervio facial? Las dos son por lesión del nervio facial, las dos, pero una es por unas ramas y otras por otras. ¿Cuáles son? Ah, profe, las ramas específicas, no sé. Stephanie. Profe, Oli, hágale pues. sí, profe, no estoy muy segura, pero tiene que ver porque unas son por las ramas aferentes y otras por las eferentes. Sí, pero ¿cuáles? Pues ¿de dónde a dónde? Valeria, chica. No, profe, no sé. Julie. No, profe, no sé. Esto es lo más importante de esta charla de parálisis facial, entender por qué, como se lo dije al grupo anterior, esto es pregunta de examen, pregunta de residencia, pregunta para pasar a residencia, pregunta en todas partes. Listo, la inervación del nervio facial, eso lo dice el artículo. Recuerden, todas las parálisis facial que son en el núcleo, perdón, lesiones en el núcleo del facial, o sea, en la protuberancia, y por debajo de la protuberancia, o sea, lesiones intranucleares e infranucleares, producen parálisis, generalmente parálisis faciales periféricas. ¿Por qué? Porque es ahí donde están las dos ramas. Desde el núcleo de la protuberancia, del núcleo del facial, salen las ramas que van a inervar, ojo, que van a inervar la hemicara inferior de un lado. Póngale pues desde debajo del ojo hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, y la otra rama que llega ahí al núcleo del facial viene de la corteza contralateral, cortical. Y esa rama que viene de la corteza contralateral, que llega al núcleo del facial, y va a salir con esa otra rama que les acabo de mencionar que inerva la hemicara inferior. Entonces, hay una rama que va a ir a conectar desde la corteza contralateral al nervio facial del lado contrario, obviamente. Si de la izquierda salió la rama, va a ir al núcleo del facial derecho. Esa rama es la rama que inerva los músculos faciales superiores del ojo y de la frente, ¿cierto? Correspondientemente para el orbicularis oculis, bueno, en fin. Y esa rama de la corteza que llega al núcleo del facial se va a unir con la otra rama que sale directamente del núcleo del facial a dar la inervación de los músculos desde el ojo hasta la parte inferior de la cara. Por eso esas dos ramas salen junticas desde el núcleo de la protuberancia del facial, ¿cierto? De ahí salen junticos. Por eso las lesiones, cuando están ahí, solamente hay lesión de esa ramita, de esa parte de la cara, que es toda la hemicara de un lado. Sin embargo, las parálisis que están por encima, listo, normalmente van a comprometer solamente la hemicara porque lesionan la rama superior. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de esta charla. Obviamente es difícil para mí explicarme sin tener pues un dibujo, pero en la bibliografía que les pase lo explican muy bien con los dibujos. Listo, entonces péguenle una revisadita. Dale, puede seguir. Bueno, profe, bueno, gracias. Bueno, entonces el paciente, aparte de que pues va a tener debilidad de todos los músculos de la expresión facial, entonces vamos a encontrar que el paciente
el surco de la ceja se va a perder, el paciente entonces no va a poder como elevar la ceja fácilmente, es decir, cuando uno le dice al paciente como levante la frente como si estuviera sorprendido, el paciente no va a ser capaz de hacerlo, la fisura palpebral va a ser más ancha, se va a aplanar el pliegue nasolabial, no van a poder inflar la mejilla y el paciente pues no puede silbar. Entonces, también, y cuando, por ejemplo, el paciente sonríe, o le dice uno que muestre los dientes, la comisura labial se va a ir hacia el lado sano. Hay una manera de hacer como, pues que es útil como para ir documentando la recuperación del paciente y es haciendo que él silbe. O sea, a medida que él se va recuperando, va como también recuperando la habilidad de silbar. Hay pacientes que se Wendy, pueden... Hola. espera un momentico, que creo que el profesor se desconectó. Bueno. Se me desconectó, qué pena. Ya pueden seguir. Bueno, entonces va a haber algunos pacientes que se pueden presentar con lágrimas en la mejilla. Esto puede ser debido a la debilidad de la porción inferior del orbicular del ojo, lo que evita que las lágrimas pues vayan hacia el conducto lacrimal y también puede estar combinado pues con irritación ocular, entonces eso hace que el paciente presente lagrimación. Si también además de eso está involucrado el músculo estapedio, como yo les dije ahorita, también el paciente puede tener hiperacusia, ya que pues la contracción del estapedio lo que hace es que amortigua la vibración de los huesecillos del oído y si está afectado pues no va a amortiguar nada y se va a escuchar todo como más, va a pasar el sonido como más fuerte. A pesar pues de que este nervio también inervia las glándulas salivales, es muy poco frecuente que el paciente se encuentre pues con boca seca. Si hay afectación de la rama cuerda del tímpano, entonces va a haber pérdida del gusto en los 2/3 anteriores ipsilaterales de la lengua. Entonces, a veces podemos notar que el primer síntoma de los pacientes puede ser que haya deterioro del gusto y esto hace que haya un peor pronóstico para la recuperación porque yo ahorita les dije que la pérdida del gusto era el factor de mal pronóstico. Bueno, si el paciente de pronto pues muestra como todos estos signos, hay pues obviamente una alta probabilidad de que haya parálisis facial periférica de B. Sin embargo, hay que recordar pues que el núcleo del nervio facial se encuentra ubicado a nivel de la protuberancia y una lesión a nivel de esta también puede dar una clínica de parálisis facial periférica. ¿Listo? Entonces es muy importante aquí saber cómo podemos saber, pues diferenciar cuando hay, cuando no solamente una parálisis facial periférica de Bell, sino cuando también hay una lesión a nivel de la protuberancia. Entonces, es muy raro que si hay una lesión de la protuberancia que se presente sin acompañarse de lesiones de otras estructuras. Por eso, puedes pasar la hora y me puse a hablar. Listo, entonces, por eso es importante también ver otros signos y otros síntomas que presente el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una parálisis de la mirada horizontal ipsilateral, esto puede ser por la participación de la formación reticular pontina paramediana, o también si hay parálisis ipsilateral del sexto nervio craneal, o si hay oftalmoplejía internuclear por la participación del fascículo longitudinal medial ipsilateral, o si hay hipoestesia facial ipsilateral por la afectación del tracto descendente del quinto nervio craneal y una hemiparesia contralateral. Esto es lo que nos puede llevar como que nos conduce más a pensar que es una lesión de la protuberancia. Entonces hay algo que se llama el síndrome de 8,5. El síndrome de 8,5 es cuando hay una combinación de parálisis periférica del séptimo nervio craneal y además una parálisis
horizontal de la mirada ipsilateral y una oftalmoplegia, internuclear, ¿cierto? Esta última, o sea, lo que es la parálisis del nervio craneal, la mirada ipsilateral y oftalmoplegia internuclear se conocen como el síndrome de 1,5. Entonces esto más la parálisis del séptimo nervio craneal son lo que hace el síndrome de 8,5. Por eso se llama así. Pásala, por favor. Bueno, es también muy común que a veces los pacientes presenten dolor. Por lo general el dolor va a ser alrededor del oído, del mastoides y de la cara. Sin embargo, el dolor que no se relacione con el oído se asocia con peor pronóstico, eso también se los dije ahorita. También hay pacientes que pueden informar entumecimiento, pues obviamente en la cara, pero las pruebas sensoriales generalmente en la parálisis de Bell son normales. Como ya dije, la mayoría de los pacientes no va a tener una recurrencia, pero puede ocurrir, aproximadamente el 70% de los casos de los pacientes van a presentar pues una recurrencia, ya sea del mismo lado o del lado opuesto. Si hay recurrencia, pues entonces es importante buscar cuidadosamente una causa alternativa. Ya tendríamos que ir a buscar como qué es lo que causa la recurrencia. Entonces, puede ser un VIH, sarcoidosis u otros trastornos inflamatorios o infiltrativos. Por ejemplo, el síndrome de Merkerson-Rosenthal es una consideración para parálisis facial recurrente, ¿cierto? Este síndrome se caracteriza porque el paciente puede tener una lengua fisurada y edema periódico de labios o también de la cara, ¿cierto? Muchos pacientes no tienen toda esta triada, entonces es bueno siempre hacer como una inspección de la lengua del paciente, que eso puede darnos pues una pista muy importante. Entonces, si un paciente tiene la definición de parálisis de Bell como una parálisis facial periférica espontánea, que sea aguda, unilateral y aislada, y si no hay señales de alarma que nos sugieran que es otra cosa, entonces no es necesario pues hacerle pruebas de laboratorio. Igual esto ahorita de las pruebas de laboratorio nos las va a explicar mejor la otra compañera. Pero lo que sí voy a decir es que, por ejemplo, los estudios electrodiagnósticos no tienen un papel muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento de la parálisis de Bell y tienen un nivel de evidencia como de C, y no se recomienda pues, para pacientes que tengan una parálisis facial incompleta, ya que pues la mayoría de los pacientes van a tener una buena recuperación, como ya les dije, pero este estudio sí se le puede ofrecer pues a un paciente que tenga parálisis completa con fines como pronósticos, como para ver el paciente qué. Aunque esto pues probablemente no va a cambiar el tratamiento. Pásala, por favor. Y ya por último, pues tenemos la clasificación de Haus-Bragman. Esta es una clasificación que nos permite asignar clínicamente al paciente en una de 6 categorías. Esto nos va a servir como para hacer el seguimiento clínico del paciente objetivamente. Entonces, esta es una escala que va desde categoría 1 hasta 6. Obviamente, pues se supone que el paciente entre más alta categoría tenga es un poco más complicada, por así decirlo, la parálisis o la parálisis está afectando más pues su estilo de vida, pues por así decirlo. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, entró con una parálisis categoría 5, donde es una disfunción severa, entonces aquí solamente hay movimientos apenas perceptibles, hay una asimetría al reposo, no tiene movimientos de la frente, no cierra bien el ojo, pues o tiene un cierre incompleto, o tiene movimientos muy ligeros de la boca. Esto nos va a servir como para mirar cuál va a ser el seguimiento del paciente clínicamente. Entonces tenemos que ir haciéndole seguimiento con esta escala para ver que el paciente se haya recuperado completamente. Y ya.
Bueno, entonces, como había dicho anteriormente mi compañera, las pruebas diagnósticas pues no es que realmente tengan mucho peso, pero como para explicarles brevemente, hay tres tipos que son los estudios electrodiagnósticos que pues ayudan a determinar el pronóstico. También están los estudios de imagen que pueden definir las posibles causas quirúrgicas de las parálisis faciales y los otros serían estudios de laboratorio, que eso les voy a explicar más adelante. Entonces, es importante aclarar que, por ejemplo, los pacientes que tienen una lesión típica, que está incompleta y que aparte de eso se recuperan, no necesitan estudios. En la siguiente. Listo. Entonces, aquí hay unos patrones que son particulares de la parálisis facial que hay que hacerle seguimiento. Entonces, está el patrón fluctuante, que ese patrón es porque sea por etapas o por paso o que es progresivo lentamente y dura más de 72 horas, entonces especialmente si dura más de 3 semanas hay que prestar la atención. Está también el patrón bilateral, parálisis facial bilateral, que se puede dar asociado a Guillain-Barré, a carcinomatosis, linfomas, VIH, sífilis, sarcoidosis. Está la parálisis facial recurrente, que está asociada a neuroma del nervio facial, o también a Merkenson-Rosenthal. El cuarto sería la parálisis completa prolongada, que dura más de 4 meses. También está la completa súbita, que está asociada a hemorragia intratumoral. Y también puede haber signos de afectación de otras estructuras del tallo cerebral. Entonces, como tal, en estos casos, lo que se hace es, se realiza una imagen de resonancia magnética, de cráneo, y también se deben considerar pues, los estudios de sangre, que eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, entonces acá están los estudios electrodiagnósticos. Entonces, el EMG es el más simple de todos los estudios, que es la prueba de electromiografía. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tienen una lesión clínica completa, entonces la electromiografía, pues ayuda a mostrar algunos potenciales de la acción sobre la actividad voluntaria. Entonces, esto permite concluir si el nervio como tal sigue funcionando. En los primeros días, pues después del inicio de los síntomas, el reflejo del parpadeo, pues la estimulación supraorbitaria, puede confirmar el origen periférico de la debilidad y evaluar el grado de bloqueo de la conducción axonal. Entonces, el otro son los estudios de conducción nerviosa motora. Entonces, pues obviamente el nervio facial. Entonces, esta técnica lo que hace es que estimula cerca de la parótida. Entonces, y eso, ese potencial que evoca se mide mediante electrodos. Bueno, entonces lo que está, el que dice CMPA es como tal lo que refleja ese estudio, de la conducción. Entonces, ok. Entonces, según lo que refleja la actividad de los músculos debajo de los electrodos, entonces se hace una estimación de la pérdida axonal. Entonces, eso que tiene en cuenta toda la parte toda la parte del registro del sobre orbicularis oculis, nasalis y músculos faciales inferiores, casi que como, pues todo como nasogeniano y acá. Bueno, pues, bilateral. La que sigue. Y están los estudios de imagen. Entonces, es importante que si el paciente tiene una historia de un espasmo o fasciculación facial que precede a la debilidad facial, entonces eso sugiere una irritación nerviosa que provoca el crecimiento de un tumor. Y en estos casos también se debería hacer imágenes, entonces es otra de las razones para hacer imágenes. Si por ejemplo el paciente tiene un inicio agudo o si tiene estudios de imágenes negativos a los 4 meses y que se les consiguen y sigue con parálisis completa y hasta los 7 meses, pues entonces también se le justifica una imagen. Otra cosa que justifica, pues es por ejemplo, se sugiere una biopsia de tejido adyacente al nervio facial.
la glándula parotidia, si las imágenes repetidas son negativas. La que sigue. Bueno, entonces el TAC con contraste de alta resolución o resonancia magnética con gadolinio. El TAC es como ese ayuda mucho porque hace muy buen contraste óseo, y está la resonancia magnética de cráneo que se delimita bien las... Cuidadito. Ay. No le vaya a pegar. Ok. Ese delimita bien lo que son los tejidos blandos, entonces ayuda a evaluar mejor, por ejemplo, el nervio facial intraparotidio, pues en busca de inflamaciones, edemas o neoplasias, ¿cierto? Y las imágenes de laboratorio que considere necesarios. Bueno, dentro de las imágenes debe incluir lo que es el cerebro, el hueso temporal y la glándula parotidia. La que sigue. Bueno, dentro de los laboratorios está la prueba serológica. Normalmente esto es más que todo en Estados Unidos y en Europa, que se asocia mucho a la enfermedad de Lyme, que eso se produce por la garrapata de los venados. Entonces, pues como allá hacen tanto lo de la caza, o por ejemplo las viviendas que quedan así como en esas zonas que hay muchos animales silvestres, pues la picadura de la garrapata del venado genera eso. Entonces, para esto se recomienda una prueba lisa o una IFA, que es la inmunofluorescencia. Entonces se hace, si el ensayo sale positivo o si es o equívoco, entonces se tiene que hacer después un Western blot, o sea, primero eso y después el Western blot. Bueno, la enfermedad de Lyme se sospecha más que todo en pacientes que son de inicio agudo, o especialmente si es bilateral, o inclusive si en niños, porque pues es muy raro. Entonces, el laboratorio, a excepción pues de los 4 a 6 meses, estas pruebas son muy sensibles y muy específicas. Entonces, lo malo es que no ayuda como a dar no tiene buena información pronóstica. O sea, antes de eso no tiene buena información pronóstica, entonces pues por eso hay que basarnos pues en el diagnóstico clínico. Entonces, ocasionalmente la neuropatía craneal ocurre antes de que el paciente se vuelva seropositivo. Entonces, miren que entonces ahí uno pierde tiempo. Y el análisis de líquido cefalorraquídeo puede ser de utilidad, pero solamente si la enfermedad de Lyme, es de utilidad si la enfermedad de Lyme se limita al sistema nervioso periférico. Entonces, no todos tienen indicación de punción lumbar. ¿Qué sigue? Bueno, entonces dentro de los diagnósticos diferenciales, pues hay un montón. Como pueden ver, ahí están las lesiones parenquimatosas, congénitas, traumas, neoplasias extraxial, meningitis. Pues esa es toda la lista que estaba dentro del documento. Miren que dentro de las meningitis vuelven a mencionar ahí la enfermedad de Lyme, que esta la relacionan bastante. También lo que es el VIH. La que sigue. Y ahí también están infecciones no meningias, inflamatorias o infiltrativas. Entonces ahí está, no, la anterior. Esa, sí la habías pasado esa. Zóster geniculado, que es el síndrome de Ronstein-Hunt, el síndrome de Guillain-Barré, como he dicho mi compañera, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, otras, por ejemplo, como el síndrome de Merkenson-Rosenthal, y, por ejemplo, en las miopatías de trastornos de unión neuromuscular. Pues es una larga lista, está allí en el documento porque pues son varias cosas. Y aquí les traigo lo del signo de bandera roja. Las banderas rojas, ¿por qué es importante? Pues a ver, normalmente existen, al menos hasta el 50% de las parálisis faciales periféricas se ven a la parálisis de Bell. Y cuando no hay señales de alerta, pues de esos signos de banderas rojas que están ahí, pues ese porcentaje incrementa. Entonces,
La mayoría de esas causas que se mostraban antes no deben confundirse con la parálisis de Bell, siempre y cuando se adhiera a las características de la parálisis de Bell mencionada anteriormente, pues que sea espontánea, que se desarrolle en menos de 72 horas, que el examen neurológico y sistémico salgan normales, si tiene mejora a lo largo de varios meses, y si no hay banderas rojas que hagan pensar en un diagnóstico alternativo. Entonces, la que sigue. Eso. Entonces, hay unas banderas rojas dentro de la historia clínica que pues pueden arrojar dudas sobre el diagnóstico de la parálisis de Bell, pues como la causa de la parálisis facial periférica. Entonces, entre esos se incluyen lo que es el inicio gradual, de semanas a meses, el vértigo concomitante o la pérdida de la audición, los síntomas constitucionales, cáncer, lo que es el VIH y los factores de riesgos asociados al mismo, y características que sugieren enfermedad de Lyme, como ya había dicho. Entonces, pues depende si es en área endémica, si por ejemplo presenta una mordedura conocida pues por la garrapata del venado, o si hay una erupción cutánea asociada pues a esa picadura, esa mordedura. Sí, eso. Entonces, y pues dentro de los diagnósticos diferenciales también es importante tener que la falta de la mejoría o la progresión gradual de la paresia facial de forma bilateral debe hacer pensar en un diagnóstico diferencial. Nuevamente en la de Lyme puede hacer pensar en eso y que sea de inicio agudo. Entonces, es importante reconocer una parálisis facial periférica que puede ser el primer signo de un trastorno evolutivo como la neurosarcoidosis, la carcinomatosis meningia o el síndrome de Guillain-Barré. La enfermedad de Lyme y se debe considerar siempre en pacientes que viven en un área endémica, especialmente si la parálisis es bilateral o sucede en un niño. Y el síndrome de Ramsay-Hunt se manifiesta por una parálisis facial periférica que tiene eritema y vesículas en el conducto auditivo externo, la membrana timpánica o la orofaringe. ¿Qué sigue? Bueno, entonces el manejo. Se hicieron una gran cantidad de estudios y como tal se llegó a esta conclusión que la prednisolona oral, más adelante les voy a mostrar el esquema de manejo, pues según todo como la atención, que sería como la conclusión de todo. Entonces se debe dar prednisolona oral si no es severa. Entonces, si es moderada, pues de leve a moderada se debe dar prednisolona oral a 1 miligramo kilo día por 7 días, de 50 a 80 miligramos diarios, que se comienza con en los 3 primeros días de inicio de la parálisis. Y si ya es grave o severa, que tenga pues según la escala que ya mencionaba, a partir de 4, se debe agregar aciclovir, o sea, se debe dar prednisolona y agregarle aciclovir de 400 miligramos 5 veces al día por 7 días, o valaciclovir oral de 1000 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿Qué sigue? Bueno, dentro de las conclusiones, entonces tenemos que la parálisis de Bell se caracteriza por el inicio espontáneo, agudo, que es entre 24 y 72 horas, de parálisis facial periférica unilateral aislada, o sea que no se relaciona a otra causa. Entonces, cuando no existen indicadores de alarma y se utilizan los criterios diagnósticos para la parálisis de Bell, generalmente no es necesario realizar pruebas adicionales. Incluso sin tratamiento, la mayoría de los pacientes, especialmente aquellos con paresia facial periférica leve a moderada, tendrán una recuperación completa. Por eso lo de los diagnósticos diferenciales, si no hay una mejoría, entonces ahí uno ya tiene que ampliar como tal el examen neurológico, y pues si es necesario, según los criterios que cumpla, pues sacarles imagen. ¿La que sigue? Bueno, entonces ahí está el esquema. Entonces, una parálisis facial, entonces el paciente arruga la frente, entonces sí, entonces ya se piensa, entonces una parálisis facial central, y hay que evaluar accidente cerebrovascular, sí. Y si no arruga la frente, entonces hay que hacerse la pregunta, ¿hay alguna causa de parálisis facial? Entonces, si hay una causa, entonces los diagnósticos diferenciales son otitis media, trauma local al nervio facial,
complicaciones por quirúrgicas, virus de la varicela zoster reactiva, que se hace pensar en el síndrome de Rosenbaum, y entonces hay que tratar la causa subyacente. Entonces, si no se encuentra una causa, entonces pensar en la parálisis de Bell. Entonces, tratamientos, si la presentación dura menor de 72 horas, entonces la que sigue, eso, gracias. Entonces, distinguir en leve, moderada o severa o completa. Entonces, la leve va de la categoría 1 a la 3. Y esa se debe tratar con prednisolona, como ya habíamos dicho, prednisolona oral, 1 miligramo kilo día por 7 días. Y si es parálisis severa o completa, que es de la 4 a la 7, a la 6, se le da prednisolona, 1 miligramo día por 7 días vía oral, más aciclovir o vanciclovir, 400 miligramos 5 días al día por 7 días, pues vía oral. Entonces después hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle unas evaluaciones de seguimiento. Entonces si hay una recuperación completa, bien. Si no hay una recuperación, si la recuperación es incompleta, entonces se tiene que buscar sacar exámenes para descartar otras cosas, como por ejemplo la toxina botulínica para sinquinesias, espasmos faciales, hiperlacrimación y apariencia cosmética. Y si hace una progresión lenta de debilidad más allá de 3 semanas o no mejoría en 4 meses, pues entonces ya hay que hacer una neuroimagen y descartar malignidad u otra causa. Muchas gracias. Bueno, doctores, preguntas. Bueno, con respecto a la exposición, excelente exposición, de verdad. Hola. Profe, qué pena. Le quería hacer una pregunta sobre el tratamiento de la neuralgia del trigémino farmacológico. ¿Durante cuánto tiempo se da este tipo de tratamiento farmacológico para definir que el paciente debe ir a cirugía o al tratamiento ya quirúrgico? Es que no son muy claros en las bibliografías. Hay una de las bibliografías que dice, pues no recuerdo cuál, pues yo lo que les envío es que me lo leí, ¿no? Pero no recuerdo cuál artículo específico, lo podría buscar, en donde dice que si usted completa la dosis máxima del tratamiento de primera línea, pues en este caso carbamazepina, ¿de acuerdo? O en su defecto, no acumula la dosis máxima de carbamazepina en este caso, porque el paciente presenta intolerancia a estos medicamentos, usted debe escalar a otro tratamiento, que realmente sería el balón. En caso de que no haya asa vascular, ¿cierto? Si hay asa vascular, pues el tratamiento médico sí cabe, mientras que el neurocirujano lo programa para cirugía. Pero mientras tanto es manejo analgésico. Pero si no hay asa vascular, pues se le da el tratamiento médico hasta que llegue a dosis máxima y no haya mejorado, o hasta que llegue a una dosis que no sea la máxima, pero que le genere intolerancia. O sea, que el paciente no aguante tomar estos medicamentos. Hay gente muy sensible, carbamazepina, se le cambia pregabalina y no mejora. Entonces, esa sería la indicación a escalar a un tratamiento, digamos, intervencionista, como es el balón. Gracias, profe. Bueno, más preguntas. Bueno, no, la charla súper bien, de verdad, muy completa. En tiempo, pues 5 o 10 minutos de más. Pues dirán, pues ¿cómo así que 5 o 10 minutos? Sí, porque en esta charla hablé mucho. Y empezamos a casi a las 4:10. Entonces, 1:20, 1:25, 1:30, pues cierto, no hay problema. El problema es cuando se tiran 2 horas, 1:50, pues es un montón de tiempo. Pero esta charla, los documentos quizás eran larguitos, pero estuvo muy completa. El estar muy completa y muy bien, digamos, con una muy buena exposición, pues esos 5 minutos que se pasen, obviamente, acortando lo que yo hablé,
que fueron varias intervenciones y larguitas, entonces muy bien. En estructura hay detalles, pero eso no les opaca la buena exposición de la mayoría. ¿Listo? De la mayoría. Pues, Julie, obviamente, motivos ajenos, lo que sea de no prender la cámara, pero eso adicional obviamente a una lectura que se nota incluso no prendiendo la cámara, pues obviamente eso afecta pues la exposición de ella. Muchachos, pero el resto súper bien, de verdad, muy completa. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, no hay preguntas, entonces nos vemos, ¿cuándo? El sábado. El sábado me dicen si quieren clase de porfa de Euro o no para definir la clase